sean relativamente un poco más caros, ¿no? Porque ya les obliga a poner, por ejemplo, un sistema de almacenamiento de baterías, ¿no? Para poder cumplir con esta resolución. Que como el PR20 del COES es del 2024, todavía no figura explícitamente, ¿no? Pero ya seguramente en la próxima actualización ya lo van a especificar. Solamente menciona que se debe cumplir, pero ya con esta resolución de 176 se establece que es un 6%. Bueno, vamos a hablar un poco de la concesión temporal y definitiva, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo de las tecnologías red? Todo comienza bueno, en 1922 con el decreto de ley la 25844, ¿no? La ley de condiciones eléctricas. Sabemos que con la ley de condiciones eléctricas y sus normas reglamentarias y complementarias se buscó sentar las bases para el desarrollo de un mercado competitivo a través de la inversión privada y sobre la base de señales de mercado, dejando de lado el planteamiento centralizado que caracterizó la etapa previa a la reforma. A lo largo de los años han habido, leyes complementarias y decretos, los cuales han ido reforzando han fomentado la generación de renovables, ¿no? En cual se puede ver en la pantalla. Tenemos dos tipos de concesiones, la concesión temporal y la concesión definitiva. La concesión temporal, según el artículo 1 del Decreto Legislativo número 1221, nos indica, ¿para qué sirve? El artículo 23. Se puede otorgar la concesión temporal para la ejecución de estudios de factibilidad. O sea, es una concesión para que tú puedas hacer tus estudios de repente de geotécnicos, de estudios del suelo, y mientras vas tramitando, ¿no? Te sirve para que puedas tramitar. El plazo de vigencia de la concesión temporal es de 2 años, pudiendo extenderse a una sola vez a solicitud de titular, hasta por un año adicional. Esta solicitud de temporal será presentada ante el Ministerio de Energía y Minas. Bueno, son más especificaciones de lo que es de la concesión temporal, y podemos ver las concesiones temporales vigentes de las centrales de generación eléctrica, ¿no? Actualmente. Podemos ver la Central Eléctrica Costa Perú, Amara, Vientos de Negritos 2, y bueno, con sus respectivos resolución de otorgamiento y fecha, ¿no? En específico tenemos los solares, que son estas. Podemos ver que son 12 proyectos en los cuales ya cuentan con una concesión temporal, ¿no? Entonces esto quiere decir que están próximos a de repente buscar una concesión definitiva, que es el siguiente paso. Y eso va a hacer que nuestra matriz energética cambie en el futuro, ¿no? Pero que se llegue a dar es un paso bien grande, ¿no? Porque entre ellas mismas compiten por quién entra primero al sistema. La concesión definitiva. ¿Qué nos permite la concesión definitiva? ¿O para qué nos sirve? Según el decreto de ley número 25844, nos indica que la concesión definitiva permite utilizar bienes de uso público y el derecho de obtener la imposición de servidumbres para la construcción y operación de centrales de generación y obras conexas, subestaciones y líneas de transmisión, así como de redes y subestaciones de distribución para servicio público de electricidad. ¿Qué tipos de actividades requieren la concesión definitiva? Según el decreto 1002, la modificación del artículo 3, la ley de concesiones eléctricas, nos dice, para nuestro caso, la transmisión de energía eléctrica cuando las instalaciones afecten bienes del Estado y o requieren imposición de servidumbre por parte de este. La generación de energía eléctrica con recursos energéticos renovables conforme a la ley de la materia con potencia instalada mayor a los 500 kilowatts, bueno, a medio gigawatt, ¿no? O sea que básicamente casi todos los proyectos de renovables necesitan una concesión definitiva. Los requisitos para obtener la concesión definitiva. Se puede ver que en el artículo 1 de este decreto legislativo nos indica primero que la solicitud es al Ministerio de Energía y Minas. Y acá nos indica un listado de requisitos en los cuales principalmente nos importa como ingenieros. Es primero el estudio de un proyecto a nivel de factibilidad. Este proyecto sigue siendo un proyecto de ingeniería básica, pero ya es con
ya es con trabajo de campo. Eh, otro, otro punto sería calendario de ejecución de obras, presupuesto, especificaciones de las servidumbres que se requieren, delimitación de la zona de concesión en coordenadas UTM. Ya estas, bueno, todos los proyectos trabajan con esas coordenadas, ¿no? Resolución aprobatoria del instrumento ambiental. EIA, en este caso, sería con, bueno, se logra obtener un input de este EIA que es el Ministerio del Ambiente, es también nuestro proyecto de factibilidad, ¿no? De ingeniería. Y bueno, su garantía de cumplimiento, sustento verificado de compromisos, buenos sustentos de los inversionistas y el certificado de conformidad del estudio de preoperatividad emitido por el COES cuando corresponda. Este estudio es un poco más de una ingeniería, sigue siendo básica, pero es un poco más simple que la de un nivel de factibilidad. Y acá trabaja más la parte de estudios eléctricos, ¿no? Porque al COES lo que más le interesa es si tu proyecto, o sea, no le interesa tanto qué impacto va a generar en el ambiente ni nada, ¿no? Lo que más le interesa es qué impacto va a generar en el sistema eléctrico. Entonces, la parte de estudios eléctricos sí es un poco más específica, pero en la parte de ingeniería como que es más simple, no te piden mucho. Igual, la publicación de la obtención de la concesión definitiva se da en el Diario Oficial del Peruano, y bueno, acá también hay artículos de plazo, ¿no? Y nos indica el artículo número 22 que es como máximo 30 años de concesión. En el artículo 25 de este decreto lo dice que la solicitud para obtención de una concesión definitiva, excepto para generación con recursos energéticos renovables con potencia instalada igual o inferior a 20 megawatts, será presentada al Ministerio de Energía y Minas con los siguientes datos requeridos, ¿no? Bueno, que ya hemos visto. Eh, Concesiones definitivas y autorizaciones de centrales de generación eléctrica. Estos son los proyectos que ya cuentan con su concesión definitiva y ya están próximos a construirse, ¿no? Eh, Podemos ver que ¿dónde está? La central hidroeléctrica Marcará, central hidroeléctrica Ángel 3, El Carmen y, bueno, Térmica La Gringa. Y esas son las centrales que están a punto de entrar, ¿no? Vamos a ver las entidades involucradas en la obtención de la concesión definitiva, ¿no? Los IDERMIN, ¿no? ¿De qué se encarga? La supervisión y fiscalización técnica, verifica el cumplimiento de la normativa de seguridad, realiza inspecciones y puede sancionarlo. Este organismo es clave para evitar observaciones que retrasen la integración. Ahora el COES emite y valida el certificado del EPO, ¿no? El EPO se presenta al COES y es lo que te revisa, ¿no? Coordina las pruebas de integración técnica al CI, programa la fecha de operación comercial. Es el encargado operativo de la integración al CI. El Ministerio de Energía y Minas. Ellos evalúan los requisitos legales y la autorización final y también te emite la concesión definitiva. Es la entidad competente para el otorgamiento legal de la concesión. El COES. Se puede ver acá en la pantalla su página del COES, ¿no? Cuando entras, bueno, sabemos que el COES tiene prácticamente dos áreas principales, ¿no? Planificación y operación. En nuestro caso, lo que más nos interesa es en planificación, en donde podemos ver los nuevos proyectos, estudios de prueba de actividad, para tener un contexto de a dónde nos estamos entrando, y también los planes de transmisión, ¿no? Que son planes a largo plazo y en el cual influyen directamente en los proyectos que se van a largo plazo que puedes planear, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá puede haber para cuando tu proyecto entre puesta a operación, que de repente sea el 2030, entonces uno de estos planes puede de repente cambiar alguna línea o alguna subestación, o también ahí se puede construir la subestación por la cual va a ser tu punto de conexión, ¿no? Entonces es muy importante la información que se puede obtener del COES, ¿no?
más que nada para tu estudio de los otros estudios de otros EPOs, planes de transmisión, también para el estudio de coordinación de protecciones, el diagrama unifilar del CEIN actualmente, procedimientos técnicos que es el PR20 y otros procedimientos, pero principalmente el PR20 y los estudios de operatividad en Ocenermin. También tiene información, aunque en menor cantidad, información libre, pero igual podemos encontrar generación, por ejemplo, los estados de avance de los proyectos de generación eléctrica, algunas concesiones, proyecciones centrales y también en líneas de transmisión, ¿no? Bueno, podemos encontrar acá más información útil en la página de Ocenermin. En el MINEM, acá la información es un poco más rebuscada de repente, pero podemos ver de otorgamientos de concesión definitiva. También podemos ver estudios de impacto ambiental que puede que nos dé alguna información que necesitemos, y bueno, lo más importante sería el marco normativo, ¿no? Bueno, en específico, como este es un curso básico en sí, lo que más me interesa sería como que el EPO, ¿no? Que es podría ser el segundo paso, porque el primer paso sería una ingeniería de conceptual, ¿no? Pero acá a EPO se podría trabajar en un segundo nivel. Bueno, el PR20 es el procedimiento principal para nuevos proyectos. El PR20 es el ingreso, modificación y retiro de instalaciones de CEIN. ¿Cuál es el objetivo? Determinar los requisitos y procesos a seguir para la integración, modificación o retiro de instalaciones eléctricas de CEIN. Productos del PR20, ¿no? Lo que nos interesa es el certificado del EPO, ¿no? De conformidad del EPO. ¿Y qué es un EPO? Es un estudio que determina el impacto de una nueva instalación en la operación del CEIN, en la capacidad del sistema de transmisión, así como en la fiabilidad y calidad de las operaciones. El horizonte de análisis es determinado por el COES en relación con la magnitud de la nueva instalación. O sea, en otras palabras, el COES te dicta las pautas para que evalúes en tu EPO, ¿no? En tus estudios eléctricos, ¿no? Contingencias o estabilidad. La obtención de la conformidad del EPO es obligatoria para los siguientes tipos de proyectos. ¿En qué caso se hace un EPO? Cuando vas a modificar la instalación existente y cuando vas a implementar una central de generación o demanda de usuarios libres igual o mayor a 20 megawatts. La solicitud de la carta de alcances. La carta de alcances es un documento del cual el COES te brinda, ¿no? En la cual te da los alcances que necesitas, ¿no? Como indica acá, previo a la presentación del EPO, el gestor del proyecto solicitará al COES la definición de su alcance, remitiendo para tal efecto la siguiente información: punto de conexión, diagrama unifilar, ubicación geográfica, características técnicas, el año de ingreso y cronograma de ejecución del proyecto. Y bueno, ¿no? El COES te da un plazo y este documento de alcances del EPO tiene una validez de 6 meses, ¿no? Es el tiempo que te da el COES para que puedas presentar tu EPO, ¿no? Y acá está el contenido de un EPO, según el PR20, ¿no? Tiene que ser bajo este formato, ¿no? El resumen ejecutivo, la ingeniería de proyecto, que bueno, para una central renovable sería central, subestación y líneas, ¿no? Nosotros más que nada estamos viendo la parte de central, pero también está la parte de estudios eléctricos, diseños y información confidencial, ¿no? Eh, Esto está en el PR20, ¿no? Es el procedimiento para la conformidad del estudio de operatividad. Se puede ver todo un flujograma. Principalmente podemos ver que los actores principales involucrados sería el gestor del proyecto, eh, bueno, el COES, que es el revisor, terceros involucrados. Por ejemplo, si te vas a conectar en una subestación que pertenece a ISARREP, obviamente ISARREP tiene que estar involucrada y revisar y de repente dar alguna observación, ¿no? Y bueno, al final cuando se aprueban, ¿no? Como CENERMIN, ¿no? Tiene que ser copiado a CENERMIN, tiene que tener conocimiento. Los integrales de un estudio de preoperatividad. Podemos
ver qué son en planos, es una situación y emplazamiento, que es una vista general del proyecto, una planta general, que sería en sí mm, el entregable del layout del proyecto, ¿no? Que esto viene desde ingeniería conceptual, pero ya con un formato, ¿no? El diagrama unifilar de la red de media tensión. Como cálculos, nos pide el cálculo de la red de media tensión, en el cual se ve la potencia y también la caída de tensión. Algunos documentos generales son la memoria descriptiva, el archivo KMZ del proyecto. Bueno, y la información confidencial, acá se ha copiado mal, pero básicamente puede ser, por ejemplo, el registro de radiación de la zona, si es que lo tiene el cliente, obviamente para ellos es una información confidencial, ¿no? Acá le puse otros porque esto no va directamente, o sea, puede ir como la planta general, pero para que hagas tu proyecto necesitas una ingeniería conceptual, ¿no? Inicialmente, y hacer tu layout y prácticamente este es el diseño del proyecto, ¿no? En bruto, por así decirlo. Software para esta parte, en específico la parte de la central, que es, principalmente se usa el PVSys, que es el software para el dimensionamiento energético. Es un software simple de uso, ¿no? Y eso lo ha convertido en universal en todos los estudios. Prácticamente ha agarrado el monopolio. Aunque PBCase ya le ha sacado también una alternativa a PVSys, ¿no? Que es más potente, pero no es tan comercial, ¿no? Para la parte del diseño ya de ingeniería, sí, PBCase sí, el que sí sobresale bastante, ¿no? Con PBCase Ground Mount, que es una extensión del AutoCAD para que puedas diseñar más rápido tus frames o de repente tu cableado, tu movimiento de tierra principalmente, ¿no? Eh, el PV Design, que es una herramienta alternativa al PV Ground Mount, pero en menor cantidad de uso. Y bueno, obviamente las hojas de cálculo de Excel, ¿no? Que están metidas en todo lado. Algunas herramientas útiles que no son software de diseño específicamente, el Global Mapper, que te ayuda en toda etapa de diseño para poder jugar entre Google Art y AutoCAD, ¿no? Obviamente el Google Art siempre preciso. Una alternativa también sería el SAS Planet. Lectores de PDF, el AutoCAD entra prima bastante, el ArcGIS o bueno, QGIS. Y también como últimamente ya se está dejando un tanto de lado quizás algunas hojas de cálculo, algunos cálculos así con Python directamente, ¿no? Hay algunos visores de mapas. El primero es el visor de mapas DGR, donde están todas las redes del país, aunque está un poco desactualizado, pero igual nos da una idea general de todas las redes del país, como se puede ver acá. Otros son los datos hidrometeorológicos a nivel nacional de Sanami. Acá nos da bastante información de varias estaciones de mediciones, las cuales nos puede servir bastante, pero más que nada de repente para subestación o línea, ¿no? Porque igual el PCS ya tiene su propia base de datos, pero igual puede ser para cotejar, ¿no? El mapa será único de los Lermin, donde están las zonas donde hay lluvia. También nos ayuda bastante para las otras etapas. El sistema de información geográfica de arqueología, que es el SIGA, donde nos indica qué zonas ya son zonas arqueológicas, ¿no? Ya nos especifica dónde no podemos meternos, ya definitivamente. Y el mapa de catastro de Cofopri. Puede ser una alternativa quizás al Google Earth en algunas partes que de repente no está actualizado. Se ha visto que en este mapa de catastro del gobierno sí está actualizado del 2024 y 2025, mientras que del Google Earth no llega, ¿no? 2022 a veces llega. Puede ser útil para ese tipo de cosas. Vamos a ver la parte del dimensionamiento energético, ¿no? Unos conceptos básicos, primero que es la radiación, porque todo es radiación, vamos a ver todo full radiación. Eh, podemos dividirlo en puntos, ¿no? Como se ve en la imagen. La radiación directa es la que impacta, la que llega directamente a los paneles. Si esta varía en función de la nubosidad y la estación del año.
La radiación difusa es la que recibimos debido al reflejo de la radiación solar sobre las nubes, partículas del aire, y bueno, en días nublados es la que más recibimos. La radiación global no es una radiación nueva, sino solamente es la suma de las dos anteriores, ¿no? Y la radiación de albedo, que cobra bastante importancia en unos tipos módulos bifaciales, es la radiación reflejada, ¿no? Depende bastante del suelo. Si es un suelo de repente que refleja bastante, que puede ser piedra, por ejemplo, entonces sí llega a tener notoriedad, ¿no? Fuentes de datos para obtener estos, bueno, la radiación, la temperatura, ¿no? Siempre la principal va a ser una estación meteorológica, ¿no? Porque es una medición directa del sitio. Pero para un caso, para un proyecto que está en etapa inicial, es muy difícil que inviertas en una estación meteorológica, ¿no? O que una versión existente esté cerca de tu proyecto. Entonces, y la fuente satelital, ¿no? Hay varias páginas que te venden esta información. Igual la del misma del PVC tiene su propia fuente. Y bueno, como se puede ver en la pantalla, no solo he tomado del software. Puedes elegir tu punto y mediante una intersección de datos que tiene, te puede sacar un estimado de tu punto, ¿no? La información que contiene el PVSys es de Metanor 2.8, de la NASA, que es un poco más antigua y tiene menos información, pero la de NASA es libre completamente porque luego puedes descargarlo un año, o sea, es más fácil de manejar. En cambio, las otras alternativas, como SolarGIS, por ejemplo, si no te cobran al momento de querer tú descargar la información. Y acá están bueno, la fuente de datos satelitales, ¿no? Que eliges y usas, ¿no? La más común es la Meteornor al momento de usar. Los paneles solares. Hay tres tipos de paneles solares, ¿no? Bueno, principalmente la que se usa actualmente porque son mucho más eficientes son las paneles de solar monocristalino, ¿no? Ya prácticamente las otras tecnologías no, ya están en desuso. Y en específico las monocristalino bifaciales que pueden aprovechar la radiación del albedo, ¿no? Las características técnicas principales de los paneles que necesitamos es la potencia máxima, el voltaje de potencia máxima, la intensidad de potencia máxima, voltaje de circuito abierto, intensidad de cortocircuito, básicamente para poder dimensionar. Podemos ver acá la curva característica, corriente, voltaje de paneles para diferentes niveles de irradiancia, ¿no? La figura nos muestra las curvas características, como podemos ver a 25 grados, para distintos niveles de irradiancia, ¿no? 1800, 600. Son las importantes. Por ejemplo, acá la corriente de cortocircuito, cuando el voltaje está cercano al valor cero, ¿no? Esta es la corriente máxima. Esta zona que es ligeramente horizontal, acá el módulo se comporta como una fuente de corriente, ¿no? Que es la zona que un poco nos interesa. En los puntos de inflexión, aquí podemos encontrar la tensión de máxima frecuencia, ¿no? Que es lo que el inversor va a encargarse de siempre alcanzar. Y finalmente acá está el punto de circuito abierto, ¿no? Este punto más que nada depende de la temperatura. ¿Para qué nos sirven estas gráficas? Básicamente para obtener los puntos de máxima potencia, ¿no? Que esto se encarga el inversor de siempre seguir y obtener la mayor eficiencia del sistema. Condicionado en serie. Tenemos los paneles y sabemos que cuando está en serie las corrientes obviamente es la misma, las tensiones se suman, ¿no? Y en paralelo es al revés. ¿De qué nos sirve esto? Porque al momento de sacar nuestros strings, lo vamos a agrupar de esta forma, ¿no? Y en el cual, dependiendo de las capacidades de los equipos, nos va a permitir estimar cuántos puede soportar, más que nada con la corriente de cortocircuito o circuito abierto, ¿no? Tipos inversores. Primero sería el tipo string. Como podemos ver en la imagen, tenemos un string, en este caso es comercial, de una casa aire, solamente de 4 paneles y este es un string, ¿no? De 4.
y se conecta a su inversor. Entonces, este sería un inversor tipo string, ¿no? Las ventajas, tiene mayor seguimiento del punto de máxima potencia, ¿no? Porque este inversor no depende de este. Entonces, si de repente pasó de nube por acá, no le afecta a este. Entonces, pueden, al comportarse, entregar potencia de manera diferente, se puede aprovechar mejor cada uno de ellos, ¿no? Menor impacto de sombras, mayor flexibilidad de diseño, alta disponibilidad, porque si falla un inversor, solamente se van estos 4 paneles, ¿no? Entonces ahí no hay más disponibilidad. Desventajas, más equipos en campo, porque hay más inversores. Mayor operación y mantenimiento distribuido. El tipo centralizado, se puede ver que varios strings, bueno, van a un único inversor, ¿no? Entonces, ¿esto qué ventajas tiene? Que es menor cantidad de equipos, porque tienes menos inversores. Es el operación de mantenimiento centralizado, entonces requiere de alguna forma menos tiempo en hacer esa operación de mantenimiento. Y el costo es menor a grandes rasgos, ¿no? Que respecto a la otra opción. Desventajas, si acá hay una nube, por ejemplo, los otros streams tienen que bajar su producción para tener una producción similar, ¿no? Entonces tiene menos flexibilidad ante sombras. Otro tipo de inversor que sería el anterior, es tipo centralizado, pero ya es como que son los inversores modulares. Son equipos centrales como los anteriores, pero ya no es solo un inversor, sino son modulares, ¿no? Entonces usa varios inversores que lo conectas y mientras más pones, puedes llegar a más capacidad, ¿no? Entonces, si tu terreno de repente es un poco más agreste, obviamente te conviene te conviene unos centros de transformación más pequeños para que tengas puedas moverlo, ¿no? Y tengas más maniobra de colocarlos. Y con este tipo de inversores puedes obtener eso, ¿no? Son más flexibles. Además, en este modelo ya cuenta con, mira, tiene cuatro inversores y además un transformador, ¿no? Entonces todo esto sería un centro de transformación. Y aparte atrás está su conexionado, ¿no? Su tablero. Configuración del sistema. Principalmente se usa dos tipos, ¿no? La estructura fija, que es la más clásica, la más barata o la más común de repente en domiciliarias. Tiene menor capex y complejidad. Y por su propia naturaleza también tiene menor producción energética, ¿no? A diferencia del seguidor, que es un tracker de un eje, ¿no? Este seguidor tiene una mayor producción. Bueno, indican que de 15 a 30% más, ¿no? Eh, este seguidor se usa más que nada orientado de norte a sur y hace un giro de este a oeste, ¿no? La orientación, como estaba comentando, del tracker. El tracker se define de acuerdo a la azimut, que es el norte-sur, y bueno, el giro de los paneles es de este a oeste, ¿no? Ese es el rango que tiene. Acá un factor muy importante es el pitch, que es la distancia entre módulos, ¿no? Eh, es la distancia entre eje y eje entre dos paneles, ¿no? Esta distancia es crucial porque es un parámetro muy importante del diseño. Si tú, dependiendo del diseño que tengas, este pitch puede cambiar y, bueno, tienes que hacer si lo separas mucho, ocupas mucho más espacio, ¿no? Lo cual es contraproducente porque tenemos un espacio limitado. Pero si lo juntas mucho, los equipos se van a producir sombra entre sí, ¿no? Entonces tienes que llegar a un estimado, que ya hay valores como que ya referenciales para los tipos de proyectos, ¿no? Pérdidas en el sistema. Eh, Principalmente envejecimiento, pérdida progresiva de los módulos por envejecimiento, que es de 0.4 a 0.6 anual, indisponibilidad, que se debe a fallas, mantenimiento programado, bueno, disponibilidad de equipos en general, se aproxima que de 0.5 a 2,
pérdidas ópticas, cuáles son asociadas a la radiación solar antes de convertirse en electricidad. Debido a polvo, suciedad, reflexión del vidrio, refracción y el rango típico es de 2 al 6%. Las pérdidas eléctricas, en el cableado, en inversores, en transformadores, algunos desbalances y un rango de 5 a 8%. Otras son las pérdidas por sombras, que pueden ser entre filas, estructuras y trackers, muy dependiente del pitch, también del relieve del terreno, y objetos cercanos, por ejemplo, una línea de transmisión, un árbol, no sé, cosas de ese tipo. El mismo centro de transformación también ejerce una sombra. Rango típico del 1 a 4%. Luego la producción energética, ¿no? Esta producción anual, megawatt hora, es la energía total generada por la planta en un año. Este año bueno, es un año típico, ¿no? Un año representativo de la zona. Otro ítem importante sería el factor de planta, que también se aprovecha la potencia instalada, es la energía total anual sobre la potencia nominal, ¿no? Para plantas solares, este factor de planta está alrededor de 0.3. PR, Performance Ratio, ese es un indicador de calidad del sistema, o sea, de qué tanto tú has diseñado y qué tantas pérdidas estás teniendo, ¿no? Indicadores normales serían de un 0.75, es normal, ¿no? Si tienes más de eso, como que de repente estás siendo muy optimista con tu diseño, o si tienes menos, puede significar que estás haciendo un mal diseño, ¿no? Y que puedes mejorarlo. La producción específica, como se puede ver, bueno, es la energía anual producida por cada kilowatt pico, ¿no? Instalado. Algunos parámetros en la parte de diseño e ingeniería, como que por el tiempo de exposición, porque es todo un mundo, más que nada voy a hablar en términos generales, algunos criterios o equipos, lo más común, ¿no? Lo que he estado viendo en base a la experiencia. Mira, primero vamos a hacer es muy importante que cuando tengamos una zona en la cual queremos construir, eh, no tanto para la central como para las líneas de la subestación, es importante ver, obviamente vas a hacer un estudio primero de oficina, ver los caminos existentes, ¿no? Caminos, accesos, subestaciones, líneas, entonces tienes que ir viendo qué cruces vas a tener, ¿no? Hasta incluso si es un caminito, por ejemplo, que no transcurre el carro, pero tú ves que está marcado, de repente hay personas que pasan por ahí, entonces eso influye bastante en el proyecto, ¿no? Porque a largo plazo te puede generar una oposición, un caminito, ¿no? O un camino grande es porque tú dentro del proyecto vas a requerir viales, también para acceder a las torres de la línea, entonces solamente vas a extender esto, vas a usar estos caminos existentes y mientras más los usas, obviamente el proyecto se abarata, ¿no? Porque te ahorras un enorme gasto en la parte de civil. Y también tienes que darte cuenta de las restricciones topográficas. Por ejemplo, en esta zona, que más adelante lo pasó en el caso de estudio, a simple vista se puede ver, sin necesidad de un estudio topográfico, que por acá viene un camino donde puede transcurrir carro, que acá se puede ver que hay unas elevaciones en las cuales ya a priori ya te limitan un tanto el diseño, ¿no? Entonces, tú a priori tendrías en cuenta que suponiendo que esa es tu área donde puedes realizar tu proyecto, entonces tú ya sabes que a priori no te vas a ir para estos lados, porque acá vas a requerir mucho movimiento de tierra. Entonces son factores que te ayudan no, o sea, te ayudan rápido a ver, ¿no? Este layout se hace en base ya bueno, se hace con el PV Case, ¿no? Que es como había explicado, que es una extensión del AutoCAD. Con esto, pues, principalmente esta parte la he sacado de una guía que había hecho un compañero. Eh, el PV Case puede importar la topografía del Google Earth automáticamente y darte una primera aproximación de cómo está el relieve del terreno, ¿no? Esto es solamente una primera vista porque es muy inexacto.
y no solamente te puede ayudar para un diseño así muy simple, ¿no? Pero igual puedes pintar, por ejemplo, te indica, tú configuras a cuánto, en base a colores, para que te ayude visualmente, qué partes tiene más pendiente, ¿no? Entonces, lo mismo que acá, ¿no? O sea, y te selecciona qué partes ya no deberías construir o no deberías poner, son útiles para usar. También ese software también te ayuda bastante a la creación de los frames, ¿no? De las estructuras de los seguidores. En base a las medidas que tú tienes de catálogos, de tus paneles o de la estructura como tal del seguidor, vas instalando, te va ayudando a crear tus bloques en los cuales tú vas a usarlo luego, ¿no? Para que puedas hacer tu layout en 3D. Te ofrece opciones de que es dos paneles por fila, uno. Bueno, el clásico es ponerle dos, ¿no? Dos verticales. Si lo pones motor o hay espaciamiento entre paneles, o sea, y vas configurando los detalles, como se puede ver acá. También vas poniendo cuántos incas van a ir, porque eso te va a ayudar bastante para la parte de movimiento de tierras. La orientación del módulo, por times, o vertical o horizontal, framing tipo, o sea, básicamente acá diseñas cómo va a ir tu estructura, ¿no? Igual sigues dándole más espaciamiento, acá pones cuánto pitch vas a tener, cuánto de profundidad va a estar la inca de la estructura, cuántas incas vas a tener por frame, cuántos strings va a tener cada frame. Entonces vas dando o sea, un diseño más que nada físico. También lo que te permite el software es, bajo esta, te da un diseño en 3D de cómo van ubicadas las estructuras. Y en base a esto, ese diseño en 3D que tú obtienes, puedes regresarlo al PVSys. El PVSys es la producción energética. Entonces, ¿para qué hacer esto? Para que te pueda determinar con mayor cantidad de precisión las sombras en la cual va a incurrir tu proyecto, ¿no? Entonces, como que van tanto de la mano ambos diseños. Otros temas de ingeniería, más que nada de civil, es el movimiento de tierras, ¿no? Que es casi todo el presupuesto del proyecto. Entonces acá sí tienes que hacer prestar bastante atención al momento de hacer tu diseño, como ya había indicado, caminos existentes, elevaciones y todo eso. Bueno, ¿qué es movimiento de tierra? Es el conjunto de trabajos para adecuar el terreno al emplazamiento de la planta. Incluye desbroce y limpieza del terreno, corte y relleno, nivelación local, compactación del suelo. Se puede ver, por ejemplo, acá un depósito de material excelente, ¿no? Se había sacado de un proyecto que hicimos, para que me dé un soporte visual, ¿no? Así como el depósito de material excedente, ¿no? En esta parte se encarga cuando es bastante más civil, ¿no? Pero muy importante para la parte ya de la factibilidad. Bueno, esta sería más la parte mecánica, ¿no? Pero es las fundaciones y trackers, ¿no? De la estructura. ¿Qué tanta profundidad va a tener? Para esto, la opción más económica es hincado directo, que es como está mostrando, ¿no? Lo cual es, como su nombre dice, depende bastante del terreno, o sea, vas con una pequeña grúa, lo conecta el panel al piso, ¿no? Una profundidad de mínimo 1.5 metros, pero igual tienes que darle una cierta altura para que eh, el tracker de recorrido que tenga, ¿no? Y bueno, tiene esos apoyos, ¿no? Las fincas. Estos son tamaños, ¿no? W8x10, el W8x18 es un poco más grueso, que es para el motor, y para el apoyo simple es más delgado, ¿no? Acá se puede ver con un poco más detalle los apoyos. La vista horizontal, la vista en planta, ¿no? Este modelo es el más común porque es el más barato,
Otra opción puede ser de repente ponerle zapatas, ¿no? Pero eso ya incurriría un mayor gasto. Y, y si, bueno, si tu proyecto requiere zapatas para los 50.000 trackers que vas a tener, entonces el costo se puede ir al cielo. Entonces es muy importante analizar analizar si el terreno te presta para poder hacer el linkado directo, ¿no? Otra cosa del tema civil sería las zanjas, ¿no? La zanja es la obra civil en la cual tú haces un tendido de cables y bueno, según el Código Nacional de Electricidad, las redes de media tensión tienen que estar como mínimo 1 metro de profundidad, ¿no? Eh, Acá tenemos dos detalles típicos de zanjas, en el cual el primero es para un enterramiento simple, en el cual puede ir la mayor parte de la central y, bueno, conducto, ¿no? Que es básicamente para cuando haces cruces de viales, ¿no? Como se puede ver acá, es como que un diseño del vial, ¿no? Donde hay un retiro y posición de material para que puedas hacer la pista y al costado viene la zanja, ¿no? Un detalle típico de cómo va a ir. Este tema es muy importante porque acá se puede hacer mucho, mmm, puede salir, si no haces una adecuada evaluación, te puede salir muy costoso, ¿no? Como digo, una parte que encarece bastante el proyecto es la parte civil. Entonces tienes que hacer al momento de hacer tus cálculos eléctricos, obviamente sabemos que si ponemos cables cercanos entre sí, más apretados, va a haber una menor amplicidad, ¿no? Porque se van a calentar entre sí y va a tener menos capacidad de corriente. Pero entonces se tiene que buscar la forma en la cual, un punto medio, ¿no? En el cual lo más importante es optimizar el costo del proyecto, ¿no? El diseño eléctrico. El software PV Case también nos ayuda bastante. Después de ya haber instalado los frames, eh, nos indican, ¿no? Por ejemplo, en la parte de acá del acondicionado en baja tensión, nos indica las distintas formas de cómo queremos conectar, ¿no? Simple row, de forma de U, lead from, y este salto de rana es el más óptimo, generalmente. Y también tú puedes customizar cómo quieres que esté conectado, ¿no? Pero si quieres hacer algo lo seguro, es ir por salto de rana, ¿no? En baja tensión. También en la parte de media tensión, acá te permite configurar cómo quieres que sea tu diseño, ¿no? Por ejemplo, del inversor, si va directo al transformador, si primero pasa por una caja combinadora, bueno, si hay con los conectores harness, bueno, en nuestro caso es claro, con caja combinadora, inversor y luego transformador, ¿no? Ese sería nuestro modelo, que es el más común. Pero también hay casos con conectores harness bueno, directo también, ¿no? Pero este es el más común. Caja combiner box, inversor y el transformador. También el programa nos sirve para diseñar la zanja, ¿no? Porque nos dan, como dijo, el diseño es acá, nos da en 3D, ¿no? Entonces tienes opciones para configurar tu propia zanja. Los strings, no estamos hablando de los strings, pero es muy atrás lo puse para explicar. ¿Qué es un string? Es un grupo de paneles conectados en paralelo. Factores para el diseño, como habíamos comentado, atrás bueno, nos tenemos que calcular cuántos módulos son por string, ¿no? Actualmente está alrededor de 28, 29, 30, ¿no? En base a las tensiones y corrientes, ¿no? La tensión máxima y la tensión mínima, ¿no? La corriente de cortocircuito. Acá podemos ver que este string solamente tiene 4 paneles, pero es de manera referencial, como para indicar que es un string, ¿no? En centrales a gran escala está alrededor de 28, 29, 30 paneles. Las Combiner Box.
Es un agrupamiento de strings. Las entradas son agrupamientos de strings. Podemos ver en la imagen que, que lo ponen en la estructura del frame, ¿no? Es de este tipo, por dentro se puede ver que así van conectados los cables y es una escala más grande, ¿no? Luego es el centro de transformación. Este centro de transformación es, como les había comentado atrás, es en base a un inversor que es modular, ¿no? Eh, Podemos ver que son varios inversores con un transformador, ¿no? Es un solo equipo. Esto se ha estado usando más comúnmente, ¿no? Hay, eh, hay empresas que fabrican estos equipos ya, y como son Grau, por ejemplo, que tiene equipos muy conocidos, ¿no? Y es actualmente la opción más común, aunque también usan inversores string, ¿no? Pero esa es la opción más común. Acá podemos ver una subestación elevadora más o menos en cómo está distribuido la estructura, ¿no? De repente tu equipo, bueno, tu central requiere un filtro de un reactor más banco de condensadores. Esto es la sala de celdas MT, es donde todas las celdas, todas las redes de media tensión que salen de los centros de formador llegan a la sala para luego elevarse con un grupo electrógeno, ¿no? Esa es como que una vista que se puede ver. Bueno, finalmente se me ha llevado a un caso de estudio, ¿no? He querido hacer algo simple, ¿no? Como más que nada ingeniería conceptual y para ver cómo se hace un estudio, ¿no? De este tipo. He intentado, por temas así de confidencialidad, no es un poco complicado mostrar algo, pero he hecho como que un diseño simple de un bloque llamado Central Solar Fotovoltaica CSAM de 150 megawatts y con esas características, ¿no? Más o menos como para... ya lo había hecho previamente como para ponerlo primero en el PVC, ¿no? Su potencia nominal es 150, la potencia pico, esto lo he estado viendo con el software, 200.55, igual ratio 1.34, 1.3 es un valor común en centrales de ese tipo. El área del proyecto, bueno, he inventado un área que le he puesto, es de casi 500 hectáreas, aunque es un poco sobredimensionado, pero es porque tenía bastantes elevaciones. Factor de planta 0.36, que es un valor normal en centrales solares, que sea muy bajo, alrededor de 0.30 y tantos. Cantidad de módulos, bueno, cantidad de strings, módulos por string 27, que es un valor poco bajo, pero igual es funcional como solamente para explicar. La disposición 2B, que es la que había comentado al momento de ver los trackers, 2 vertical. El ángulo, eso depende de la estructura que estoy usando, es de más o menos 55, pero se puede usar hasta más o menos 60. Número de frames, de estructuras, 10.800. El pitch es un valor de 12 metros, es un valor ya previamente calculado, pero se puede optimizar. Los viales interiores de 5 metros, pero puedes usar, he visto casos que usan hasta 4 metros. La cantidad de inversores 162, que más adelante voy a poner cuál es. Bueno, con la potencia, ¿no? Potencia a 45 grados de 3300. Y esto es básicamente como un esquema para ver, ¿no? Unos 27 paneles en 14 streams y luego van al inversor, ¿no? Para hacer esta simulación, más que nada sería, lo he ido trabajando en PVSys, ¿no? Bueno, este es el software, ¿no? El PVSys tiene una versión gratuita de 30 días. Actualmente, bueno, en sí estoy con la versión demo, pero esta versión demo te permite usar, simular o lo que sea, sin, pero no te deja guardar, ¿no? Pero como ya lo he trabajado en otra computadora donde sí tengo el software con licencia, sí me ha permitido de repente importar
los paneles y el inversor, ¿no? Que no están en su catálogo. Eh, pero sí lo puedes leer, es lo bueno. Como primer paso es obviamente ponerle nombre a tu proyecto y seleccionar la zona, ¿no? El archivo. Con esa lupita entras y puedes poner manualmente tus coordenadas en latitud y longitud, pero también tenemos un mapa interactivo, ¿no? Eh, y seleccionas el punto que tú quieras, ¿no? No sé, te vas por acá, por figura y pa, te vas acá. O no sé, le quieres poner en tu casa y ya te vas a San Juan de Origancho. Porque puede ser una domiciliaria, ¿sí? Y te bota automáticamente las coordenadas. Y bueno, le das obviamente exporta, pero yo ya lo tengo seleccionado en un punto aleatorio, ¿sí, no? Así que no es necesario que lo ponga esto. Yo lo tengo seleccionado por acá, por Moquegua, en esta zona. Ya hay dos. Y después de haber exportado con Meteonor, me da los valores de la producción, ¿no? De un año típico. Y bueno, los valores de la irradiación global horizontal, la difusa, temperatura, velocidad de viento y, bueno, y demás, ¿no? Si usas otra base de datos que al momento de seleccionar te puede permitir, te puede dar menos componentes o más y en base a eso lo calcula, ¿no? En base a un año típico. No es que tiene una base de datos del año 2020, ¿no? Sino automáticamente el programa te genera un año sintético de 1990, creo, o 2000. Pero es un año sintético. El segundo paso es, acá está mi base de datos. Bueno, la zona es Pocata, ¿no? Por eso se llama así. He usado la base de Metonor 2.2 y con la base de datos de 2010 a 2017, pero me ha generado un año completamente sintético, 1990. Acá está. Y bueno, las características, ¿no? Como le comentaba acá, la fecha del año sintético lo asume que es un año 1990. No es que sea del año 90 las medidas, ¿no? Porque son datos que no existen, son sintéticos. Pero igual así trabaja el programa. El segundo paso ya sería la orientación, ¿no? Para un proyecto de este tipo, el valor que se usa, bueno, hay distintos tipos de campo, ¿no? Acá. El que se usa son rastreadores ilimitados en eje horizontal. Y acá se puede hacer el juego del sol con cómo hacer los paneles, ¿no? Y guardamos el azimut del eje cero porque ya habíamos visto en la parte de azimut. El, esto es el rango de giro de nuestro frame, en cuales, como ya he comentado, que era menos 55 o 60 valores usuales, menos 55 a 55 o 60 o menos 60. En un rastreadores le he puesto, este programa asume que son, o sea, para simular, lo pone así en paralelo, ¿no? No asume que tienes una figura ya con una de arriba de otro y no, pues asume como que todos están en paralelos nada más. Es la limitación del programa, pero son la característica que sirve para hacer la sombra, ¿no? Entonces le he puesto un número infinitamente grande porque son un montón, ¿no? La distancia entre filas, que es el pitch, 12 metros de distancia de eje. El ancho de sensor, ya estos se destaca con las medidas propias de los paneles, ¿no? Y como he trabajado con sistema 2B, he calculado que esa está la medida, ¿no? Igual estas otras características, los espaciamientos entre los paneles. Y bueno, le das OK. Y luego seguimos el siguiente parámetro en el sistema. Acá puedes hacer un predimensionamiento. Si es que de repente quieres, como siempre dicen, ¿no? Un predimensionamiento, pero no es necesario. Yo había importado ya mi panel, que es este de acá. He usado este panel porque lo tenía a la mano. En sí, las características principales son esta máxima tensión 1500, que es un valor clásico.
Y lo que se quiere es que tenga la mayor cantidad de potencia, ¿no? Este nos puede ofrecer hasta 655, el cual es un valor bajo porque hay otros que llegan mucho más, pero, o sea, igual sigue siendo comercial, ¿no? Ha usado este panel, ¿no? Con las características lo ha sacado del datasheet. Y también tenía su archivo, ¿no? Para simular, al cual acá ya lo tengo. Bueno, ese es el único que me figura porque, porque tengo la versión demo. Igual para el inversor, he usado este inversor de acá. Es de StoneGround. Es un inversor modular de 1100, que es un inversor bastante comercial, que puedes usar una centro de transformación basado en 3 4 5 6 7 8 creo que hasta 8 hasta 9 creo que he visto. O sea, SG 9 inversores, ¿no? Y su número, parámetros importantes acá es el número de entradas, 5. Cada inversor tiene 5 entradas. O sea, 5 circuitos para lo más balanceado posible que le pongas a los 5 la misma capacidad, ¿no? Opcional 7. He usado este inversor y ese dimensionamiento puedes ir jugándolo, ¿no? Si es una primera corrida, de cuántos inversores, cuántos paneles, ¿no? Pero previamente ya le había hecho un cálculo y ya no, o sea, estos son los valores que he obtenido. 162 inversores, no módulos en serie, te calcula con los parámetros del panel. Acá el sistema te da que es entre 24 y 27, ¿no? Lo cual es muy bajo. Le he puesto 27 para que no haya nada raro, ¿no? Pero si le fácilmente podemos poner 28 y, por ejemplo, hacemos 28, que sería un valor normal, pero acá por ejemplo, nos indica que nos salta un error, ¿no? Y no nos permite avanzar. Dice el conjunto VOC, el voltaje de circuito abierto, a menos 10 grados es mayor que el voltaje de entrada. O sea, nos hemos sobrepasado. Pero este voltaje que habíamos indicado que era cuando el circuito no está conectado a nada, ¿no? Entonces alcanza una sobretensión que sobrepasa, que 28 módulos en serie sobrepasan el valor que tiene de capacidad. Pero este valor depende de la temperatura y no tiene sentido no tiene sentido este error porque acá nos estaba calculando, por ejemplo, a menos 10 grados. Pero generalmente en las zonas donde se construyen proyectos, no sé, no, de repente no llegamos a menos 10 grados, ¿no? El valor por defecto es menos 10, pero esto depende bastante de repente un criterio de alguien, ¿no? O sea, si tú ves que la zona no va a llegar a esta temperatura, de repente puedes ponerle, no sé, llega a cero, por ejemplo, pero tienes que tener la data, ¿no? Y, y cero sigue siendo un valor óptimo, ¿no? Y ya, y te permite poder jugar con eso, ¿no? Pero vamos a dejar a menos 10 para que lo verifique. Ya. Y bueno, cambiando de repente esa temperatura, podemos ponerle más series, ¿no? Porque el programa es un poco conservador, ¿no? Con justificación, podremos de repente modificarle un poco esos valores. Y el siguiente paso es pérdidas detalladas, ¿no? Bueno, acá tenemos varias pérdidas. Si es una primera corrida, lo ideal sería que le pongas todo lo que te sugiere el programa, ¿no? Acá hay muchos detalles que ya es como que un nivel avanzado de repente de este tema. Y puedes acá ir definiendo tus pérdidas, ¿no? Pérdidas, bueno, del inversor, cada las pérdidas ómicas, ¿no? De todos los cables, nunca puedes detallarlo. La calidad de módulo, el desajuste también, de repente por una primera corrida todo predefinido, así que no conoces mucho de qué, ¿no? Acá implica bastante de repente criterio de buen diseño, pérdidas por suciedad, pérdidas YAM, que esas son las pérdidas ópticas, otras pérdidas, corrección espectral, indisponibilidad, que bueno, acá tendrías que asumir cuántas veces no va a operar el sistema, ¿no? Por mantenimiento o no sé, ¿no? Y una vez definido todas tus pérdidas, vas al siguiente punto, ¿no? Autoconsumo, estoy diciendo que no hay autoconsumo.
Y almacenamiento, bueno, se ha visto que actualmente ya todos los proyectos van a tener almacenamiento, ¿no? Ya, pero para este caso no lo he considerado, ¿no? Esto ya sería es algo pero que sí se va a dar. Horizonte. Este horizonte es, acá se puede ver las sombras que genera a lo largo del día, ¿no? Eh, Eso te bota el programa y bueno, acá le he hecho una pequeña modificación como para que sea algo más real, ¿no? Porque no tenía la base de datos. Ya, los sombrados cercanos es como le había indicado del PV Case en que lo puedes exportar. Acá puedes ver ese tema, ¿no? Y te ayuda a que tu proyecto sea más real, ¿no? Y como tal, le ejecutas la simulación y creo que ya ejecutó. Mientras va cargando, creo que me han preguntado algo en el chat. Hay varios. Mira. David indica que en base a los parámetros técnicos para inercia sintética, ¿cómo sería el envejecimiento para la vez? Bueno, había comentado que era, con la última que salió en diciembre, la normativa es 6%, ¿no? Con eso ya queda definido. Ya nos dio la simulación, ¿no? Esto, ya acá está. Esto nos ha dado la simulación de nuestro proyecto. Ya, este sería el proyecto, ¿no? No lo puedo exportar a PDF porque solo tengo la demo. Pero acá básicamente tenemos los datos del proyecto que ya hemos puesto. Mira, tenemos un radio PR de 72.3, lo cual es un poco bajo, pero también es porque he elegido una zona así, bueno, casi un poco rápido el trabajo, pero igual está dentro de lo normal. El PR, pero el ratio, pero con la bifacialidad, este siempre es menor, pero es porque nuestro panel puede tener bifacialidad, ¿no? Eh, en los demás parámetros, bueno, que hemos estado viendo, ¿no? Lo que hemos puesto al inicio. Ahí, bueno, nos detalla un poco de repente las características del proyecto. Acá la sombra que ya lo habíamos visto, el horizonte, definido por 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Acá, esta partecilla de la producción. Este gráfico sí es un poco más importante, es lo más importante del informe. Podemos ver acá mes a mes los diferentes parámetros que han estado botando como resultados. Bueno, esta primera columna es la irradiancia global horizontal, es la, es la energía solar total, ¿no? Nos sirve más que nada para comparar zonas, ¿no? ¿Cuál zona es mejor? Si de repente te vas a Arequipa, Arequipa, Tarna, obviamente va a ser mejor zona que te vayas no sé, a Huancayo, ¿no? Esta, este DIFO es la irradiancia difusa, que es, como habíamos contado, que era con las nubes. La temperatura ambiente, bueno, se estima que en la zona es 15 grados promedio, entonces de repente esa corrección que hice al momento de querer poner 28 paneles, de repente en esta zona no es cierta. Creo que porque me fui muy a la sierra.
Mm, ya, entonces el siguiente es el globing, que esta es la irradiancia global, como había indicado la suma de las anteriores. La glob F, que es la irradiancia efectiva, que es este punto es la irradiancia que se puede aprovechar, ¿no? Después ya de configurar, después de considerar la suciedad, las sombras, ¿no? Luego tenemos acá esta array, que es la energía producida por los módulos. Grid es la energía que se inyecta a la red. Obviamente hay una diferencia porque hay pérdidas al momento de transportar energía. El PR mes a mes, que bueno, tenemos el promedio, podemos ver que hay meses en los cuales tenemos mejor PR, ¿no? Igual acá es su gráfico desglosado. En julio, agosto, como mayo, como que tiene mejor PR, ¿no? Mejor comportamiento. Y el PR bifacial, ¿no? Vemos que la energía producida es 489.74 gigawatt-hora por año, igual el aparente, y bueno, esos son los parámetros, ¿no? Luego tenemos acá el diagrama de pérdidas. Este diagrama de pérdidas también es importante porque nos permite de repente ver cómo ha estado nuestro diseño, ¿no? Este primer valor de arriba es la radiación de solar disponible, ¿no? Vemos que son 2.556 kilowatt-hora por metro. Y bueno, en sí por sombras o pérdidas por suciedad va disminuyendo, ¿no? Pero luego ganamos acá una mayor cantidad por la bifacialidad. Igual seguimos teniendo pérdidas por el albedo, por esos temas, ¿no? Bueno, acá llegamos acá que la eficiencia del módulo en condiciones de ensayo, la STC, condiciones de ensayo, es de 24.27, ¿no? Esto es porcentaje de energía, bueno, de qué porcentaje realmente de la radiación se vuelve energía, ¿no? Y igual continuamos acá con las pérdidas. Estas PV son las pérdidas en los módulos, la temperatura, corrección espectral, calidad del módulo. Luego acá tenemos las pérdidas en los inversores, ¿no? Esta es la energía en el punto en el cual supuestamente está siempre en el punto de máxima potencia, ¿no? Pero no es así, pues hay pérdidas en el inversor que lo bajan, ¿no? Entonces luego continuamos va la energía disponible, ¿no? Del inversor, a la salida del inversor. Pero también tenemos más pérdidas, en el cual llegamos a este valor de 489.74, el cual es la energía activa inyectada a la red, ¿no? Después de todas las pérdidas. Bueno, estas gráficas son, bueno, esta es primero la irradiación diaria en el plano de los módulos. Podemos ver que hay varios puntitos que están en cero. Estos puntitos son los días de parada, ¿no? Eh, Podemos ver, por ejemplo, que cada puntito representa un día. Si acá tuviera una curva más pronunciada, puede indicar de repente una extra limitación de, del inversor, ¿no? Porque siempre obviamente la producción de ese va a ser superior a lo que realmente la capacidad del inversor, ¿no? Y si es un poco pronunciado, puede decir que lo hemos sobredimensionado en la parte de la parte de ese. Este es un histograma de la energía producida, ¿no? Nos sirve básicamente para saber en qué rango se opera más la planta. Luego, la evaluación de P50, P90. Bueno, el P50 es la energía media que ya hemos visto en gráficos anteriores, ¿no? Pero esta P95 y P90, bueno, ¿qué significa? Por ejemplo, el P90 significa que hay un 90% de probabilidad de producir más energía, y esto nos permite, de repente, para el tema de financiamiento, ver un escenario pesimista, ¿no? Y bueno, esa sería la parte de la simulación en el PVSys, ¿no? Eh, Ahora, para de repente tener un esquema de ingeniería como tal, vamos a continuar con
los trackers, ¿no? Hemos usado este tracker, bueno, he usado para esta pequeña presentación, he usado sus dimensionamientos. Acá el único error es que no es para 2x27, pero con fines didácticos ya igual lo he considerado. Pero igual considero sus medidas para hacer las simulaciones. Acá nos especifica que es más menos 55, opcional o menos 60, ¿no? Y sus demás características. Bueno, el reporte de PVCs que hemos visto, bueno, como había indicado, había hecho sí, como que me he inventado una planta en la cual se supone que esta línea azul es el polígono de la central, ¿no? Entonces, en base a la cantidad de inversores y paneles que ya he determinado previamente, lo he distribuido, intentando alejarme de los lugares en los cuales no hay acceso, ¿no? Eh, Más o menos puede quedar así. Lo hice con AutoCAD nada más, pero para que lo hagas de manera correcta y en 3D lo puedes hacer con PV Case, ¿no? Pero es un software que no es libre, pues cuesta bastante ese software. Pero se puede ver que el área disponible alcanza usando el pitch adecuado, o sea, sí nos ha alcanzado el área, incluso ha sobrado un poco de espacio, se puede optimizar más el diseño. Esta es la subestación elevadora, de repente se deja un espacio para el espacio de las Bs, que son el 6%, como habíamos visto. Y bueno, para dar una idea mejor, he hecho como que un pequeño esquema unifilar, ¿no? De cómo es nuestro proyecto. Este cuadro representaría la subestación elevadora, en el cual serían un transformador con dos barras, y bueno, lo he distribuido en seis circuitos, ¿no? Cada circuito de 25 megawatts, y bueno, aparte otras bahías para servicios auxiliares, el zigzag, y bueno, y la vez, ¿no? Para hacer como que una idea, ¿no? En cuál se conecta a la barra y luego se van a una subestación colectora, ¿no? Que es el ejemplo más clásico que se tiene, ¿no? Como que algo así queda la red de media tensión. Cada cuadrado representa un centro de transformación. Cada circuito tiene 9 centros de transformaciones y en total son 6 circuitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y se repite 6 veces, ¿no? En el cual se puede llegar a la potencia. Y eh, como el diseño que estaba haciendo, como que queda un poco incompleto porque no era necesario hacerlo. Acá tengo un diseño que lo había hecho, pero que ya lo tenía se había hecho previamente, ¿no? Este es otra central que, bueno, de nombre X, en el cual se puede ver que hay un pequeño espacio para la vez y, bueno, algunas características, ¿no? Se puede ver que estos cuadrados rojos son sus Power Station, ¿no? Y cuando trabajas con el PV Case te bota por capas sus circuitos. De repente los circuitos de media tensión, los circuitos de baja tensión, y entonces tú vas conectando y ya, ¿no? Están acá todos en conjunto. Se puede ver que en este diseño lo más resaltante serían los viales. Podemos ver que existen viales, bueno, horizontales, no se ha requerido, cuyo caso, verticales, no se ha requerido muchos horizontales por el tamaño de la planta, pero de repente en el caso nuestro, que era más o menos así, ahí sí se lo han requerido de ambas, ¿no? Estos viales obviamente se construyen en base a que tiene que llegar a la subestación y en base a que tiene que llegar a todos los centros de transformación, que son estos puntos rojitos, requieren un vial. En todo caso, mira, un ejemplo simple sería algo de este tipo, ¿no? Esta es la subestación elevadora, suponemos que sus celdas de media tensión están por acá, entonces un vial, por ejemplo, puede venir así y irse para todos estos lados, ¿no? Entonces la red de media tensión, por ejemplo, una red de media tensión, lo común es que siga este vial, entonces se vaya más o menos así y conecte, ¿no? Ya.
Lo normal es que vaya al costado del vial. Y entonces, mientras vas construyendo los viales horizontales, verticales, para conectar todos los circuitos, es básicamente seguir a los viales, ¿no? Igual para la puesta a tierra, para los circuitos de baja tensión, la puesta a tierra es en media, en baja. Y bueno, eso creo que sería todo. Ha habido más detalles que, bueno, no he podido, no lo he preparado, pero como que he intentado hacer un resumen de, de lo que se ha estado viendo. Voy a intentar responder las preguntas, creo. Nils, había respondido a la de David, que era 6% en el... A ver, acá la tengo. Justo en la PPT la había puesto. Adelante. Ya se ha reglamentado y específicamente es la... estos. En esta resolución, David. En esta de acá se ha reglamentado que es 6%. Ya todos los proyectos ya... En el COES todavía no se especifica el 6% en el PR20, pero ya esto ya se tenía que trabajar con esto, ¿no? Eso se ha aprobado en diciembre. Ya, ¿qué más preguntas había? A ver, vamos a ver. Eh, Diferencia prestar la data meteorológica cada minuto o hora en una cantidad de años. En un año habría diferencia entre cada uno. ¿Y cuánto sería? Eh, lo que hace el software en sí es asumir una cantidad de años y presentarte un año sintético, ¿no? Eso es lo que hace el software. El COES, según recuerdo, te pide una data de 15 o 20 años, no me acuerdo, pero sí lo especifica, si mal no me equivoco, sí lo especifica en el PR20, pero los proyectos que se han ido presentando no han presentado ese reporte y les ha aceptado. El, lo que el software te da es cada hora. Entonces, si tú de repente sí llegas a presentar tu estudio meteorológico con cada 15, o sea, sería más data nada más, ¿no? Pero en todo caso, al Percoes no le está importando hasta lo que ha estado viendo. Eh, Marcos pregunta, ¿con la modificación del PR20 los EPOS ya aprobados siguen vigentes o deben actualizarse? Eh, en esa parte, yo entendería que sigue, ¿no? Pero, a ver, justo acá me han... yo entendería que sigan los proyectos, ¿no? No sabría darte una mayor idea, pero yo entendería que sí. José Anthony Castillo Alvarón pregunta, en el Perú, Lima, ¿cuál sería el ángulo recomendable? Entiendo que es de la Azimut, ¿no? Es cero, pues. Es para toda la parte sur, es cero. Pones en orientado norte-sur y que rote en este-oeste, ¿no? Con un Azimut cero. David pregunta, o sea, de 100 megawatts sería 6, porque sería el 6%. ¿Cómo se puede limitar la potencia conectada a la red? Bueno, una forma es con el inversor, ¿no? Haces que el inversor opere a menor capacidad. Las tasas de falla del panel fotovoltaico es de 0.5 a 0.8 al año con la tasa de fallas de inversores y baterías. Bueno, el número no lo tengo a la mano, pero supongo que varía bastante en la marca o si es de tipo string o central, ¿no? Se puede usar con Python divergesar esa data con cada minuto. Lo que yo he estado viendo es lo que hace PVCs o otro software, ¿no? Entonces tienen varias datas
varias datas de distintos sitios y bueno, hacen como que un modelo de inteligencia artificial y yo supongo que con Python puedes hacer lo mismo, ¿no? Solo que ya no pagarías. Yo entendería que sí. Una central solar se debe conectar necesariamente en doble barra si es 220 o interruptor y medio en 500. Bueno, esto ya será una pregunta de subestaciones, pero depende de la potencia. El PR20 te especifica, te da las potencias y a cuánto tienes que hacerlo, ¿no? Si mal no me equivoco, a partir de 300 megawatts, puedes hacerlo creo que en 500 y en 500 sí ya tendrías que hacer en doble barra. Bueno, eso sería la... Sí, bueno, Nils Villena tiene una pregunta, está con la mano levantada. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, tal ¿Qué tal? ingeniero. Una consulta. Mi tema es por sí también que se ha frecuentado esta pregunta, ¿cómo limitar la potencia de un inversor? ¿No? En este caso, nosotros vemos que el inversor eh, netamente podemos adquirirlo con la potencia, eh, supongamos que vende de fábrica, que es la máxima, ¿no? No la máxima, sino te dan una máxima y obviamente te dan un promedio, ¿no? Pero si tú quieres limitarlo un poco más, supongamos un poco menos, perdón, nunca más, ¿no? Un poco menos, entonces esto sería en el inversor, se configura netamente ahí mismo o entraría un equipo adicional para limitar la potencia de la energía, ¿no? A qué voy es colocar como un medidor y después cierta capacidad de toda la planta, ¿no? Que controle toda la planta, que inyecte energía a la barra, ¿no? En este caso, la puesta de, bueno, la barra de punto de conexión para que cumplan los parámetros, porque a veces el COES en ciertas formas nos dice una potencia muy estricta, ¿no? No podemos sobrepasarnos y es con ello, ¿no? La pregunta. Sí, bueno, a nivel de la central se tiene un PPC, que es un Power Plant Controller, y este te define la potencia activa o reactiva que se va a inyectar a la central, ¿no? Esa es la forma de controlarlo. Ah, ok, gracias. Bueno, sí, continuando con una última pregunta de parte del ingeniero Santiago, por favor, para terminar con la sesión. Muy buenas noches, ingeniero y compañeros. La pregunta era la siguiente. El- ¿Hay necesidad de instalar un banco de condensadores en todo el sistema o hay que ya suficiente con el inversor? Ya, eso depende de los estudios eléctricos. El PR20 te define que debes llegar a un factor de potencia de 0,95. Si en tus estudios eléctricos tu proyecto, bueno, cumple con eso, entonces no requieres, ¿no? Pero generalmente sí es necesario. Como digo, depende de los estudios eléctricos del EPE. Ok, gracias. Bueno, concluyendo ya con la que ha sido esta ponencia, agradecemos al ingeniero Alessandro por todos sus conocimientos, toda su experiencia que nos ha compartido a nivel de diseño y dimensionamiento de centrales solares fotovoltaicas a gran escala, y además también de a los presentes, a los asistentes que han interactuado con sus preguntas y han hecho más rica esta experiencia, ¿no? Esperamos que la información brindada les haya sido de gran valor, los motive a seguir profundizando en el desarrollo de las energías renovables y muchas gracias. Espero que tengan una buena noche. Además, comentarles que el día de mañana va a haber otra ponencia a las 5 de la tarde sobre análisis,
diagnóstico de fallas en línea de transmisión. Así que los esperamos, agradecemos al ingeniero Alessandro nuevamente por su tiempo y por haber dado una excelente ponencia. Le agradecemos mucho y también a los presentes. Muchas gracias, buenas noches.